Buen comienzo de semana. Gracias, muy amable. Leopoldo, ¿me contás un poco cómo estás viendo el debate que viene para adelante en el Congreso, teniendo en cuenta que, bueno, seguramente arranquemos esta semana con la oficialización del veto, ¿no? a esa ley de reforma de los porcentajes jubilatorios que se aprobó la semana pasada finalmente en el Senado, y después, bueno, hay que ver cómo juega en todo caso el Congreso a partir de esa medida administrativa que ya adelantó el presidente Javier Milei. ¿Cómo crees que va a darse el debate en ese sentido? Bueno, al tratarse de la Cámara de Origen va a tener que volver a empezar por diputados, porque allí nació este proyecto que pretende incrementar los haberes jubilatorios, fundamentalmente tratando de que recuperen en parte, porque tampoco podemos ilusionarnos demasiado, pero por lo menos significa un paliativo, lo que perdieron por la devaluación que Milei llevó adelante en el mes de diciembre y que ha hecho que los jubilados desciendan en su capacidad adquisitiva en este primer semestre en alrededor de un 23-24% de sus haberes. Y además establece un régimen hacia adelante mucho más estable que permite aumentos de esos haberes para jubilados y pensionados que estarían mes a mes un poquito por encima de la inflación. Pero bueno, el gobierno de Milei persiste, insiste de manera casi sádica en que sean los jubilados los que lleven el mayor peso del ajuste que se está llevando adelante en la Argentina, y amenaza con el veto. Digo amenaza porque en realidad todavía formalmente el veto no existe. ¿Vos crees que puede haber alguna sorpresa, Leopoldo, que están jugando en todo caso con los títulos y las tapas de los diarios? No creo que haya una sorpresa. Creo que dentro del gobierno debe haber un bolsón pequeño seguramente, pero un bolsón de gente que le pide sensatez al presidente y que no cometa un error de esa naturaleza. Porque vos sabés que además los jubilados generan una empatía muy fuerte en la sociedad. Sí. No es solamente que esa medida afectaría a 5 o 6 millones de jubilados que se quedarían sin un aumento que no supera los 13.000 pesos en el mes, pero que, bueno, es reitero, un paliativo, sino que impacta también en la familia de esos jubilados, que en muchos casos están contribuyendo con salarios que a su vez también están cayendo para sostenerlos. Además se empatizan con aquellos que advierten que los jubilados, además de ser castigados con una caída de los haberes, son castigados con una caída también en relación a los medicamentos gratuitos que veía el PAMI, a los descuentos que en ese sentido tenían en algunos otros medicamentos. Y entonces debe haber algún sector del gobierno que le debe estar tratando de aconsejar al presidente que no cometa ese desatino. Pero yo creo que finalmente se va a imponer lo que ellos denominan las voces del mercado, o sea, los grupos económicos concentrados que le dicen, bueno, métele para adelante, este ajuste hay que sostenerlo, y otros que le dicen, bueno, métele para adelante, total, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, la gente está atemorizada, con la represión vamos a contener la protesta social. Y son muy fuertes las presiones y la propia convicción del presidente como para alentar la esperanza de que no cometan ese desatino. Leopoldo, sí, hay algo en el orden de que se está midiendo, como les pasa con todos los temas, en todo caso el costo político, ¿no? Porque estaban confiados con que no iban a tener ningún costo a miércoles, jueves de la semana que viene, y hoy pareciera que no, que eso no lo tienen tan claro. Leopoldo, a ver, otro de los temas también, y que está mostrando esas diferencias que vos mencionabas con las jubilaciones en el oficialismo nacional, tiene que ver con el escándalo de la visita a los represores en la cárcel de Ezeiza. Esta semana fue parte de la novela y de la crónica del fin de semana, lo que puede llegar a darse con la expulsión del bloque de la diputada Arieta, una de las visitantes. También está pasando algo parecido en el Senado de la Nación con el senador Paul Troni, que
está como expresando, por decirlo de alguna manera, la voz de Victoria Villarruel, uno puede interpretar, pero digo, esas diferencias y esos matices están sobre todos los temas, incluido esta visita. Y sobre eso también está lo mismo con lo que son los fondos reservados, ¿no? Y te pregunto sobre esto porque, bueno, con la conformación de la bicameral de inteligencia, ¿cómo va a avanzarse con ese tema? Digo, primero hay que esperar el rechazo en el Senado, pero ¿se puede hacer algo en paralelo con la bicameral? Mira, nosotros tenemos como objetivo, porque además todo esto forma parte de un plan sistemático y articulado, no son piezas sueltas, no es que la visita de Seiza es una cosa, los fondos reservados a la CID es otra, la venta de terrenos militares es otra, la modificación de la ley de seguridad interior para volver a permitir a las Fuerzas Armadas actuar en las calles con patrullaje, control de vehículos, aprehensión infragante, etcétera, es otra. Tiene todo un sentido. Ellos quieren reemplazar el pacto democrático del 83, que funcionó estos 40 años, por un plan de impunidad y represión. Y todas estas piezas encajan en ese plan. La de la visita tenía que ver con la idea de generar impunidad, una impunidad que no solamente fuera para atrás, en el perdón o en el morigeramiento de las penas a los genocidas, sino que fuera una señal hacia adelante en el sentido de decir a los que van a proponer que se transformen también en represores, bueno, muchachos, hay piedra libre. Miren cómo los que pasaron por esa situación ahora los estamos liberando o les estamos aliviando las penas. Y todo esto también tiene que ver con el tema de los fondos reservados de la CIDE. A ver, en materia de fondos reservados de la CIDE, nosotros vamos a trabajar para que rápidamente en el Senado se ratifique lo resuelto en diputados. Se obtuvo una mayoría extraordinariamente importante. Nunca fue rechazado un decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento, en el recinto, y mucho menos con el voto de 156 diputados que representan casi todo el espectro político. Entonces, el primer objetivo nuestro, que se caiga este decreto de necesidad y urgencia. Nosotros no vamos a validar, no vamos a blanquear el uso de esos fondos hasta que el Senado no se pronuncie. Una vez que el Senado se pronuncie y se caiga ese decreto, bueno, ellos dentro de un mes, menos de un mes, en el mes de septiembre tienen que presentar el presupuesto nacional, el gobierno, bueno, que presente el presupuesto nacional y dentro del presupuesto nacional que solicite las partidas que se necesitan para inteligencia, pero con claridad, dentro de un presupuesto, sin que todo sea fondos reservados, porque acá el problema no es solamente el monto, que es, digamos, un insulto al sufrimiento que se le está imponiendo al pueblo argentino en todos los órdenes. Además del monto, que es desmesurado, porque pasó de 3.000 millones de dólares, de pesos, de fondos reservados, pegó un salto a 100.000. Además del monto, lo grave es que la totalidad se pone bajo el manto de gastos reservados. Y gastos reservados son efectivamente aquellos que uno en inteligencia utiliza como partidas para financiar operaciones de inteligencia en materia de defensa nacional, seguridad interior, etcétera. Pero no la totalidad de los fondos reservados. Ni un país en guerra, su servicio de inteligencia tiene la totalidad de los fondos reservados, la totalidad de sus fondos bajo el concepto de reservado. Porque si vos pagás salarios, compras ascensores, papel higiénico, ¿por qué lo vas a hacer, salvo que estés pensando trampear bajo el concepto de fondos reservados? Claro. Entonces digo, primero, cumplir con la voluntad del Congreso, que se manifestó en la Cámara de Diputados, reitero, como nunca hace ya muchísimo tiempo atrás, todo el sistema político argentino dijo, esto no va. Bueno, el Senado tiene que ratificar esa realidad. Y después que los fondos los pidan por la vía de la ley de presupuesto en el mes de septiembre y lo discutiremos en el Parlamento. Leopoldo Moros, con quien estamos hablando, diputado nacional de Unión por la Patria. Leopoldo, ¿cómo encaja en en todo este formato que recién mencionabas la pieza de la venta de los terrenos del Estado? ¿De qué manera crees que encaja todo eso? Mira,
ahí hay que mirarlo desde dos ángulos diferentes. Lo que tiene que ver con la venta de terrenos del Estado en general es el afán, primero, del desesperado del gobierno de hacerse de algún dólar, porque ha entrado en un callejón sin salida. Todos sabemos, todo el mundo lo sabe, que el gobierno está forzando por un lado que los argentinos, sobre todo los sectores medios, obviamente que son los que tenían cierta capacidad de ahorro, revienten precisamente esos ahorros en moneda extranjera, a esta altura hasta para comprar alimentos. Y por el otro lado, la escasez de dólares, porque no hay liquidación de la cosecha, porque no hay acceso al crédito internacional. Las inversiones no llegan. Macro se te va del país, exactamente. Ni llegarán en la medida en que Patricia Bullrich siga agitando el cuco de un terrorismo inexistente, porque hasta esas cosas se patean goles en contra. El Fondo Monetario Internacional dice, no, la canilla no está abierta. Ponen la expectativa en un país de Medio Oriente, viste que siempre aparece algún jeque árabe que puede salvarte a la Argentina como si te regalaran la plata. Estaban esperando a ver el resultado de la elección de Estados Unidos, a ver si Trump le abre la mano como hizo con Macri para otorgarles un crédito. Pero lo concreto es que han llevado la economía al borde del precipicio y además se está derrumbando el consumo, la producción y el empleo. En ese marco, bueno, manotean, ya no sabes si las joyas, las joyitas, los juguetes de la abuela. Lo cierto es que en ese camino va esto de liquidar. Esto viene del Estado y en muchos casos, por supuesto, esto abre la posibilidad de grandes negocios inmobiliarios, sobre todo en los centros urbanos, para los amigos del poder. Pero hay un aspecto muy concreto y específico que tiene que ver precisamente con instalaciones militares. Si vos estás convencido de que dejaste de ser un país, como está convencido Milei, y pasaste a ser una factoría significa un territorio que es gobernado de afuera, o por otro territorio o por grupos privados. La India, antes de ser colonia, fue factoría inglesa, igual que Malvinas. Malvinas, antes de ser colonia, fue factoría. Entonces, ¿vos para qué querés Fuerzas Armadas? Vos, en todo caso, necesitas una Guardia Nacional que reprima hacia el interior de tus fronteras. Así como si sos factoría, ¿para qué querés universidades públicas, desarrollo científico, tecnológico, etcétera? Si dejaste de ser un país. Bueno, como pasamos a ser una factoría en el concepto geopolítico de los que nos gobiernan, bueno, ¿para qué querés Fuerzas Armadas? Si vas a entregar el Atlántico Sur a la OTAN, integrándote como miembro pleno de la OTAN, y el Atlántico Sur a partir de ahora lo van a administrar la OTAN desde la Marina. ¿Para qué vas a tener una Marina de guerra? Tal cual, no necesitas buques tampoco, no necesitas nada. Exactamente. Claro, si vos estás dispuesto a que los fusiles de la Fuerza Armada apunten hacia adentro de la frontera contra su propio pueblo y no hacia afuera, ¿para qué querés instalaciones militares? Está perfecto. Es un negocio. Y ahí entonces es donde entra la venta de los terrenos que digo, lo aclaramos por las dudas, muchos de esos terrenos propuestos son claramente terrenos que hoy por hoy pertenecen al ejército argentino, ¿no? Digo que eso también vale como información. Leopoldo... No, y además están ubicados en lugares de ultra privilegio, te reitero, para los negocios inmobiliarios. Imagínate, se le deben estar cayendo la baba los que avanzan sobre, por ejemplo, la idea de comprarse el terreno del regimiento Patricio o el de Granaderos. Claro, sí. Son ubicaciones extraordinariamente importantes. Campo hípico, ¿no? Ahí, la cantidad de torres que se pueden hacer con todos los amenities es exclusivo, ¿no? Es un lugar exclusivo para hacerlo ideal. Leopoldo, algo que me quieras adelantar del debate que viene de esta semana en la Cámara de Diputados, donde, o por lo menos, con qué intención está inicial Unión por la Patria con respecto a lo que tenemos por delante. Bueno, primero terminar de esclarecer definitivamente lo sucedido con estas visitas a E6, a Campo de Mayo, que a esta altura me parece que está muy claro, no se trató de visitas humanitarias,
visitas religiosas, como al principio quisieron disfrazarlo, sino que, reitero, forma parte de un plan que pretende imponer la impunidad en la Argentina como forma de alentar de manera consecuente un estado de excepción que, a través de la Ley de Seguridad Interior, genere una especie de estado de sitio permanente en la Argentina. Para ellos es central crear estos instrumentos, y para eso tienen que primero ganar una batalla por el sentido. ¿Por qué? Porque no le pueden pedir a las Fuerzas Armadas que pasen de la noche a la mañana a cumplir un papel represivo si siguen en prisión los que violaron los derechos humanos. Les resultaría muy difícil convencer a los cuadros militares de cumplir ese papel de policía interior o de militarizar la seguridad interior si primero no resuelven ese problema, pero no tanto por una cuestión legal, sino además de la cuestión legal por una cuestión simbólica. Así que bueno, esta semana en la Cámara de Diputados va a continuar las reuniones que se están haciendo en la Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento, donde se está debatiendo esto. Seguramente se va a constituir una comisión investigadora y bueno, veremos hasta dónde avanzamos. Porque además no solamente hay que investigar la responsabilidad de los que participaban en lo que a esta altura es a todas luces una conspiración, sino que también hay que ver cuál ha sido la responsabilidad del lado del Ejecutivo, que habilitó, por ejemplo, las visitas irregulares que se hicieron a Ezeiza y a Campo de Mayo. Hasta dónde sabía, exacto, hasta dónde sabía, hasta dónde habilitó, hasta dónde no, exacto, pues si no queda muy fácil despegarse, ¿no? Leopoldo, te voy a consultar de vuelta en los próximos días, porque aparte también cuando arranque todo el trabajo de la Bicameral de Inteligencia me interesa tener tu mirada. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho estos minutos, ¿sí? No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Abrazo grande, Leopoldo. Ahí estaba Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria y vicepresidente también ahora de la Comisión Bicameral de Inteligencia.